UNLA.info. La universidad es noticia. La Facultad de Ciencias Médicas comenzó a utilizar un nuevo método de evaluación para sus estudiantes. La Facultad de Ciencias Médicas viene comprometida en forma constante en reevaluar, en repensar toda la metodología de evaluación que tenemos con los alumnos, y hoy hemos adoptado por primera vez la metodología de COE, de evaluaciones en habilidades y destrezas. La hemos implementado en primera instancia para la práctica final obligatoria, es un requisito que tienen los alumnos para poder regularizar el área. Venimos trabajando hace ya un año, hemos recabado la experiencia de otras facultades. Esta es una metodología que se utiliza en prácticamente todas las facultades del mundo, y nosotros veníamos con algunas actividades que son similares pero no tan organizadas como la que estamos haciendo el día de la fecha para los alumnos de la práctica final obligatoria. Es una práctica que se lleva a lo largo de todo el año, del último año de la carrera. Los chicos ya tienen aprobados todos los conceptos académicos y se dedican todo un año a realizar prácticas. Estas prácticas se dividen en 2 cuatrimestres. Hay un cuatrimestre que es de prácticas hospitalarias, de prácticas más complejas, y otro cuatrimestre que es de atención primaria en centros de salud y de emergentología. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es evaluar toda la práctica hospitalaria con este sistema nuevo que se llama ECOE, que es un sistema por estaciones. Los chicos están 2 horas de reloj rindiendo, pasando por 10 estaciones, demostrando sus habilidades, destrezas manuales o también sus conocimientos de cómo atender un paciente en distintas circunstancias. Acá se evalúa relación médico-paciente, destreza, formas de comunicarse. Uno cuando toma un examen final usa un lenguaje muy médico. Acá los chicos tienen que hablar con el paciente como si fuera un paciente, con un lenguaje que sea claro. Es poner en escena, es poner al médico en la escena, que próximos meses es su escena laboral. La verdad que fue una experiencia muy buena, muy satisfactoria, con muchos nervios e incertidumbre, porque como dijo la doctora Dorigo, es algo nuevo, algo que no conocíamos y que tampoco ni ellos ni nosotros sabíamos cómo iba a ser, cómo iba a salir, pero la verdad que muy contento y me gusta que la facultad avance. Esta metodología estuvo muy buena, o sea, estábamos con muchos nervios antes de entrar a rendir, pero fue satisfactoria, o sea, fue muy buena, o sea, se aprendió muchísimo y está bueno para la facultad y para los estudiantes. La relación con el paciente y la práctica, el manejo práctico con el paciente, porque eso no lo tenemos nosotros en lo que es la práctica, en prácticas anteriores, digamos. El otro es escrito y venir, es como, no sé, capaz recitar de memoria lo que estudiaste. Y en cambio ahora es como si tuvieras vos al paciente, como si estarías trabajando, digamos. Muy contentos por esta metodología nueva. La verdad que me resultó una experiencia muy buena. Esto de cambiar el hecho de un examen escrito y tomar práctica, que es lo que a nosotros nos hace falta, así que bueno, muy contenta. Habían distintas estaciones por cada especialidad, 2 de pediatría, 2 de clínica, 2 de gineco-obstetricia y 2 de descanso. Bueno, teníamos casos clínicos en la puerta que los leíamos y entrábamos y los teníamos que resolver. Diseñan un sistema para suministrar medicamentos a diabéticos. Alejandro González, investigador del INTEC, habla al respecto. Nosotros somos un grupo de control de procesos, estudiamos sistemas dinámicos y cómo controlarlos, cómo modificar esa dinámica. No somos especialistas en el área biomédica, pero afortunadamente, porque la verdad que el tema es muy interesante, nos hemos vinculado con gente de Francia, de Nantes, que sí tiene mucha experiencia, bueno, está entre medio, digamos, sí tiene experiencia en la parte biomédica porque trabaja muy cercanos a grupos de investigadores médicos, ¿sí? Y tienen datos de pacientes hospitalizados y demás, y tienen experiencia en ese ámbito. Entonces, en la relación con ellos es que nos hemos volcado a resolver este problema. ¿De qué se trata concretamente el problema? Aclarado que nosotros no somos los especialistas en la parte médica, es
como futuro, como objetivo general, es desarrollar un páncreas artificial concretamente. Es decir, en los pacientes diabéticos, en los pacientes diabéticos de tipo 1, que son con los que nosotros trabajamos, el páncreas no funciona directamente en absoluto. Entonces lo que se procura hacer es hacer un dispositivo que se lleve permanentemente conectado al cuerpo y que reemplace de alguna manera a ese páncreas, por eso se llama páncreas artificial. ¿Qué es lo que hace el páncreas? Mediante el suministro de insulina, ¿sí?, interno, controla los niveles de glucemia, de glucosa en sangre. En los pacientes, en las personas sanas, lo hace naturalmente y lo controla, digamos. En los pacientes diabéticos el páncreas no funciona y por lo tanto no hay suministro ninguno de insulina. Entonces lo que hay que hacer es suministrar la insulina para mantener la glucosa en zonas seguras, digamos. La insulina es como que cancela la glucosa. Y la idea es hacerlo bien porque es complicado, digamos, el plan ese de inyecciones, de cuánto y cuándo se debe inyectar la insulina para que la glucosa se controle, digamos, ¿no? El estudio de los sistemas dinámicos ha avanzado muchísimo y los sistemas dinámicos abarcan casi cualquier cosa que se modifique con el tiempo y que se pueda modelar matemáticamente. En el campo de la biomedicina se han hecho avances en el sentido que se han logrado modelos matemáticos precisos e interesantes de las patologías, digamos, del HIV, de otras patologías y de la diabetes en particular. Se han logrado modelos bastante interesantes, es decir, modelos que representan bastante bien lo que ocurre con los pacientes enfermos, digamos, ¿no? Entonces, a partir de eso se puede pensar en aplicarle métodos de control, es decir, métodos también matemáticos, que es otro método matemático, para modificar esa dinámica. Uno tiene un paciente enfermo, evidentemente necesita un suministro extra de insulina, en este caso de los diabéticos. Entonces nosotros, como somos un grupo de control que estamos acostumbrados a eso, a hacer estrategias, acostumbrados o trabajamos en eso, hacemos estrategias para modificar esos sistemas dinámicos. Ahora el sistema dinámico que modificamos es el paciente con la patología, ¿sí? Y para eso necesitamos lo que se llaman formas de manipular ese sistema. En este caso la forma de manipular son las inyecciones de insulina y lo que medimos para ver si esa modificación es suficiente o no es los niveles de glucosa, digamos, ¿no? Es lo que se llama un lazo cerrado en el ambiente de control. Además, González cuenta cómo funciona el dispositivo para suministrar medicamentos. Sí, es un dispositivo que se lleva, bueno, generalmente conectado en un cinturón y que está conectado al cuerpo, digámoslo así, mediante dos inyecciones, son subcutáneas para que no sea invasivo, no es intravenoso. Una es la que mide el nivel de glucosa, lo que nosotros necesitamos censar para tomar las decisiones. Esas señales van al dispositivo que tiene una mini computadora, por decirlo de alguna manera. Ahí es donde se desarrollan las estrategias de control, que es lo que trabajamos nosotros, los algoritmos computacionales para decidir ese plan de acción de insulina, de inyecciones de insulina, y luego se inyecta la insulina por una pequeña bomba que tiene el mismo dispositivo por la otra conexión de la que te hablaba, digamos, ¿sí? Así funciona eso. De manera que el paciente no tenga que hacer nada más que algún control del control, digamos, ¿no? Pero en este caso lo que se busca es que sea automático, digamos, ¿no? la inyección. Pero sí son pequeñas bombas que naturalmente tienen la insulina y la inyectan en el cuerpo. Primero hay que decir que hay diversos grupos parecidos a los nuestros, digamos, que son grupos que vienen de la parte de control de sistemas, que están trabajando en esta área. Hay grupos en California, hay grupos en Italia, bueno, en Francia, con los que nosotros tenemos relación, o sea que es una cosa que está un poco esparcida por el ámbito de control. Entonces, eso le da bastante empuje al tema del páncreas artificial, me refiero concretamente. Las proyecciones, siempre en ciencia hay que andar con cuidado, digamos, porque estas cosas hay que testear todo numéricamente, después usar un paciente virtual, que se llama, que es un simulador numérico, una computadora, para aplicar las técnicas a ese paciente virtual y luego recién se hacen pruebas clínicas, es decir, con pacientes hospitalizados. La idea es que va avanzando bastante rápido también y hay algunas previsiones que en algunos años, 2017 dicen algunos, 2018 se puedan empezar a ver algunos páncreas. No estoy hablando de la técnica nuestra propiamente, pero sí de técnicas muy similares, de control predictivo, que ese es el nombre particular del área que trabajamos nosotros, son técnicas de control predictivo. Puede haber alguna especie de páncreas artificial, o sea, que cierre el lazo, que lo haga todo automático en algunos años, en un par de años. 2017, 2018 eran las previsiones que se hacía, de todas maneras hay que ir con mucha prudencia en esos temas, digamos, ¿no?
presentaron Movidos por la Curiosidad. El programa es impulsado por el Consejo Municipal de la ciudad de Santa Fe. No es la primera, con el Consejo Municipal venimos trabajando un conjunto de acciones que nos involucran de dos maneras. Primero, con una decisión nuestra desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad muy firme en la vinculación con todas las esferas del Estado, municipal, provincial, pero fundamentalmente en las propuestas que hemos trabajado con el Consejo Municipal que nos involucran fuertemente con programas y tareas de tipo educativas. En este caso particular, el proyecto Movidos por la Curiosidad, en realidad a partir de la excusa, el pretexto de pensar en las figuras de aquellos individuos, aquellas personas que movidos por su curiosidad hicieron contribuciones importantes a la historia de la humanidad. En realidad estamos articulando una cosa que diría tiene una novedad también y resulta una propuesta innovadora, que es articular 3 instituciones de formación de formadores de la ciudad de Santa Fe, la Escuela Normal, el Instituto Almirante Brown y la Facultad de Humanidades y Ciencias y el Instituto Castañeda, la carrera de nivel inicial, la carrera de Historia y de Matemática, en estas propuestas que nos van a permitir hacer trabajos conjuntos entre profesores, especialistas de la Facultad de Humanidades y alumnos de cada una de las instituciones. Sí, la verdad que es un placer continuar este trabajo. Quiero aclarar que hace tiempo, como decía el decano, estamos trabajando juntos. Ha habido una innumerable cantidad de proyectos que hemos llevado adelante y que hemos trabajado con la facultad. En este caso para el Consejo, en una experiencia que fortalecemos a partir de trabajar con los alumnos terciarios. Ustedes nos habrán visto mucho trabajar con los alumnos secundarios en su capacitación, en cada una de las iniciativas del Consejo, el Consejo Joven, el Consejo en la Escuela, las distintas muestras educativas, los espacios innovadores de formación. En este caso vamos a trabajar más con los estudiantes terciarios a partir de bueno, estos individuos, estos personajes que nos dejaron muchísimo. Y la verdad que fundamentalmente poner hincapié en que no les fue fácil a cada uno de ellos en su vida, es decir, también trasladar esto de los valores, de la perseverancia, de que en la dificultad también se pueden hacer cosas, de poder pensar que hay un futuro más allá de las contingencias que nos pueden suceder hoy. Estas personas que nos dejaron un legado importante tuvieron que padecer situaciones de opresión, de limitaciones y demás. Sin embargo, pudieron traspasar la historia y mejorar ellos mismos. Félix Peña disertó en la Universidad Nacional del Litoral acerca de gobernanza del comercio internacional. Argentina es un protagonista importante, pero no central en el comercio internacional. Somos un país de escala intermedia en cuanto a nuestra participación en el comercio internacional. Y a la vez somos importantes porque en algunos temas, algunos sectores y en algunas regiones, nuestro país es protagonista relevante, claramente en el comercio de alimentos, por su capacidad de producción de alimentos. Claramente en el comercio de alimentos, por su capacidad de producción de alimentos, y a eso se suma no solo la capacidad argentina, sino también la de sus socios en el Mercosur, que no solamente es capacidad de producción, sino capacidad para ser exportador neto de alimentos en un mundo que cada vez está demandando más alimentos. ¿Y qué va a ser de que un desafío fuerte que vamos a tener es cómo exportar más alimentos, servicios vinculados a la producción de alimentos que impliquen agregar valor en nuestro país? Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder hacer para en el futuro acercarnos con nuestros alimentos, alimentos inteligentes, con talento incorporado, acercarnos más a las góndolas en supermercado y no solamente el commodity? Por otra parte, somos un país relevante en otros sectores también, pero estoy señalando solamente uno de los sectores que tiene mucho futuro, que no necesariamente es volver al pasado de Argentina granero del mundo,
y que podemos desarrollar. Y el otro tema importante en la inserción de Argentina en el comercio internacional es que somos un país relevante en la región. Es decir, Argentina, junto con sus socios del Mercosur, particularmente en Brasil, hoy tiene un papel importante en el comercio internacional sudamericano, particularmente en todo lo que es comercio de manufacturas. Y eso yo creo que hace de nuestro país un protagonista que puede ser mucho más activo, mucho más relevante hacia el futuro, pero que tenemos un papel hoy interesante. Más info en www.unl.edu.ar.